Hola, soy Jessica Patiño y junto a Valentina Arango, Andrés Villota y Valentina Goyeneche vamos a realizar este ejercicio de aprender a enseñar. Primero leeremos el enunciado. Sean U y W vectores en R a la n y sea A igual a U producto matricial W transpuesta, encuentre los valores y los vectores propios de A. Antes de continuar, nos gustaría aclarar los siguientes términos, que R a la n se refiere al espacio de todos los vectores, es decir, vectores tanto de 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Bueno, siguiente. Es importante también entender qué es un vector transpuesto. Lo que ocurre cuando transponemos un vector es que cambiamos sus filas por sus columnas. Vamos a realizar un pequeño ejemplo. Tomemos como ejemplo esta matriz. Para hacer la transpuesta de esta matriz, esta columna quedaría como nuestra nueva fila. Y se repite el mismo procedimiento para las otras columnas. Perfecto. Ahora continuaremos con unos conceptos previos. Empezaremos definiendo qué es un vector propio. Los vectores propios son un conjunto de elementos que al multiplicarse por una constante, esta constante puede ser cualquier número real, son equivalentes a la matriz original, es decir, la matriz que origina a estos vectores por el mismo conjunto de elementos. De ahí es que sale la siguiente igualdad. A partir de el determinante de A menos lambda y, que es nuestro vector identidad, se origina un polinomio característico. Vamos a dar un ejemplo de este. Este nos da los valores propios y a partir del rango de los valores propios, al reemplazar esto, se encuentran los vectores propios. Siguiente. Valores propios. Partiendo de la definición de un vector propio, es posible decir que lambda es el valor propio que pertenece al vector propio, como lo explicamos anteriormente. Vamos a enlistar algunas de sus características. La primera es que cada valor propio tiene infinitos vectores propios asociados, dado que existen infinitos números reales que pueden construir cada elemento del vector propio, es decir, pueden haber diferentes combinaciones que den diferentes vectores. El siguiente es, son escalares siempre y que pueden llegar a ser números complejos o idénticos. Un ejemplo de un número complejo es el siguiente. Entonces, es posible que tengamos como polinomio característico, por ejemplo, lambda cuadrado igual a menos 1. En este caso, los únicos valores propios que satisfacen esta igualdad son lambda 1 igual a imaginario y lambda 2 igual a menos imaginario. La tercera característica es, existen tantos valores propios como número de filas o columnas tiene una matriz original. Es decir, si se tiene una matriz de 2 por 2, hay 2 valores propios. 3 por 3, 3 valores propios. A partir del enunciado, también podemos concluir lo siguiente. El producto punto entre dos vectores es equivalente a la transpuesta de uno por el otro. Para probar esto, desarrollaremos un pequeño ejercicio. Definiremos W transpuesta como W1, W2 hasta Wn. Siempre recordando que W transpuesta es el cambio de filas con columnas del vector W. Procederemos a definir B como vector B1, B2 hasta Bn.
sabemos que el vector W transpuesta tiene una fila y n columnas. Por el contrario, el vector B tiene n filas y una columna, por lo cual se cancelan las n's y nos quedaría que el resultado de esta multiplicación matricial es un vector 1 por 1, es decir, un escalar. Por lo cual, nuestro resultado total, después de multiplicar W1 por W2, Wn por B1, es importante recalcar que esto no es producto punto, sino multiplicación matricial. Es la razón por la cual hay un asterisco. B1, B2, hasta Bn. La respuesta nos daría la fila por la columna, por lo cual sería W1 por B1 más W2 por B2 hasta, sumado hasta Wn por Bn. Esto nos daría un escalar. Ahora procederemos a realizar W producto punto B. Es importante recordar este resultado, ya que nos va a dar el mismo al multiplicar por producto punto W y B. Para ello, definiremos el vector W de acuerdo a la transpuesta como W1, W2 hasta Wn con una columna y n filas. Todo esto para que al multiplicarlo por producto punto con B nos dé un escalar. Volvemos a escribir W1, W2, Wn por producto punto B1, B2 hasta Bn. Al saber que se multiplica componente por componente, vemos que nos da exactamente la misma respuesta. Ahora sí, empecemos con el desarrollo del ejercicio. Los datos del ejercicio son los siguientes. En primer lugar, sabemos que el vector u y el vector w pertenecen al espacio Rn. Y, por otra parte, a es igual a u multiplicado por w transpuesta. Ahora, por la definición de vectores propios, podemos hallar respectivamente los valores propios, teniendo en cuenta que a multiplicado por v es igual a lambda por v. Entonces, por la definición de vectores propios, tenemos lo siguiente. U multiplicado por W transpuesta haría referencia a, pues es mencionado por el enunciado, y lo multiplicamos por el vector V. Y esto sería igual a lambda por V. Ahora, recordamos que W transpuesta multiplicado por el vector V es igual al producto punto entre los vectores W y V. Así pues, U multiplicado por el producto punto entre W y B sería igual a lambda por el vector V. Ahora bien, tenemos dos posibles soluciones. Por una parte, si el producto punto entre los vectores W y B es igual a 0, es decir, que son perpendiculares, entonces 0 es igual a lambda por V. Esto porque, siguiendo con la definición de vectores propios, entonces U multiplicado por el producto punto entre el vector W y V es igual a lambda por V. Ahora,
si el producto punto es igual a 0, entonces U multiplicado por 0 es igual a lambda y V, y evidentemente entonces lambda por V es igual a 0. Entonces 0 es igual a lambda y por lo tanto 0 es un valor propio. Y en este caso los vectores propios serían todos aquellos que fuesen perpendiculares a W como consecuencia de que el producto punto entre el vector W y el vector V sea igual a 0. Por otra parte tenemos si V es igual a U. Entonces, por la definición de vectores propios, teníamos inicialmente que U multiplicado por W transpuesta multiplicado por V es igual a lambda por V. Ahora, reemplazando V por U, tenemos que U multiplicado por W transpuesta multiplicado por U es igual a lambda por U, y por tanto U multiplicado por el producto punto entre el vector W y el vector U es igual a lambda por U. Recordamos que por la definición de vectores propios teníamos que A multiplicado por V es igual a lambda por V, y de esta forma que tenemos que el producto punto entre W y U es igual a lambda, por lo que entonces es el valor propio, y el vector propio sería U. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima.